sabemos perfectamente que dentro de las agendas también es muy limitado, ¿verdad? Pero sí por ahí se puede, para poder explicarle, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un grave problema y solo no vamos a poder crecer, Omar. Nosotros tenemos el royalty es per cápita y la Municipalidad de Bahía Negra tiene un royalty de 230, 240 mil por año. Y eso es difícil, una empresa vial, o sea, una empresa constructora, es difícil que ese es dividido en 12, ¿verdad? $240.000 dividido en 12. Bueno, intendente, vamos a entonces a hacer el seguimiento de estos reclamos que hacen junto con la población de Bahía Negra, los ciudadanos y ciudadanas, así que agradecemos que se haya acercado hasta aquí, hasta nosotros, ojalá no sea la última vez, así que tenga muy buena jornada. El agradecido soy yo por darme este espacio, ¿verdad? Para que la gente pueda conocer Bahía Negra, la riqueza de Bahía Negra, porque yo como siempre digo en cualquier parte donde me hacen reportaje, yo digo que Bahía Negra es un mendigo sentado sobre un banco de oro, porque no sabemos lo que nosotros tenemos, nadie sabe. Solamente un gobernante visionario que ve lejos, ¿verdad? Porque los presidentes anteriores que han pasado son políticos y solamente piensan en su periodo, ¿verdad? Y ojalá, yo tengo mucha fe en este presidente, tengo mucha fe en este gobierno y le conocemos como empresario que es un visionario. Entonces espero que mire por Bahía Negra, porque Bahía Negra es un municipio que tiene mucho futuro. Es un municipio con 3.600.000 hectáreas de tierra para 5.000 habitantes. Entonces tenemos tierra fértil, tenemos algunos minerales, tenemos 1.172.000 hectáreas de reservas naturales que está ahí. Riquísimo todo. Todo un potencial. Todo un potencial. Mendigos sentados en un banco de oro somos. Intendente, muchas gracias. Por nada. Compartiendo así con nosotros con Raúl Bernal Carrera, intendente de la ciudad de Bahía Negra, compartiendo con nosotros también aquí en estudios. Vamos ahora a repasar esta información. Reducir la situación de la pobreza extrema en 116.000 paraguayos y paraguayas para el 2015 es la meta a la que pretende llegar el Poder Ejecutivo. Reducir la pobreza en un 9% para el año 2015 es la meta del Gobierno Nacional, lo confirmó el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, tras una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, el titular del INDI, Jorge Servín, y representantes de organismos de cooperación internacional. El tema principal de esta audiencia fue la presentación de estrategias para la superación de la pobreza extrema de las comunidades indígenas. Con la medición de la pobreza nacional, que contrastaría con la oscilación que está teniendo el país alrededor del 18% entre el 97 y el 2011. Un desafío que involucra aproximadamente 116.000 compatriotas que presentan los índices de pobreza extrema más altos y los índices de desarrollo social más bajos. Por su parte, Jorge Servín, titular del Instituto Paraguayo del Indígena, manifestó que para atender las necesidades reales de los pueblos originarios se busca fortalecer las gestiones del INDI en lo que respecta a la ampliación del número de recursos humanos e infraestructura. Nosotros tenemos un déficit muy grande en términos de las capacidades del INDI, en términos de recursos humanos y de infraestructura. Creemos y tenemos por mandato legal también descentralizar las acciones del INDI y lo queremos hacer al menos en 4 o 6 departamentos del país donde hay mayor cantidad de comunidades indígenas. Estamos hablando de Boquerón, Presidente Ayes, estamos hablando de Caguazú, Alto Paraná, Canindeyú, fundamentalmente, y la zona norte. Una oficina importante podría ser en la zona de Huillaú para atender a Mambay, Concepción y la zona norte de San Pedro. Asimismo, reconoció que la institución cuenta con un déficit presupuestario del 10%, por lo tanto el uso eficiente de los recursos es una política de la actual administración. Nosotros tenemos un presupuesto de un déficit del 10%, estábamos hablando el año pasado de 113.000 millones de guaraníes, ahora tenemos 104.000 millones, de los cuales el 80-90% es para pagar tierras a territorios indígenas comprometidos, y otros que estamos en proceso. Estamos muy celosos de que esa plata se gaste bien en el INDI y que realmente responda a las necesidades de las comunidades indígenas. Por último, el titular del INDI destacó que la participación de los organismos de cooperación internacional en la intención de reducir la pobreza en el país se basará en el apoyo tanto técnico como económico.
Y novedades con relación al SOAT en Asunción y también con lo que significa el precio del pasaje a 2.000 guaraníes según la propuesta de algunos concejales. Vamos a conversar un poquito más sobre esto ya con el concejal del municipio de Asunción, Elvio Segovia. Buenas tardes, concejal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. En realidad, la Junta Municipal resolvió ayer por unanimidad que se reduzca el pasaje a 2.000 guaraníes para las líneas concesionarias de Asunción. ¿Qué son cuántas? Que son 6, la línea 13.1, 13.2, 37B, 37C, 16.2 y línea 1. Estas líneas son las que estarían reduciendo el costo de su pasaje una vez que esta resolución de la Junta la promulgue el intendente Arnaldo Samaniego. También podría ser la línea 6, que trabaja únicamente en Asunción, pero ahí hay una circunstancia particular porque la municipalidad le rescindió el contrato a la línea 6 y en verdad sigue brindando su servicio por un amparo judicial. Entonces, en este momento no hay un contrato que le obligue en una relación con la municipalidad, pero la intención justamente es considerar el hecho de que la suba del pasaje se justificó en que se había dejado de recibir un subsidio para el transporte público y ninguna de estas líneas, que son las que trabajan en Asunción, de hecho reciben subsidio alguno. Entonces no cabe la justificación para que ellos alcen el costo del pasaje. Ahora, esto también significa, concejal, que en todo este tiempo estas líneas pudieron quitar alguna ganancia importante. No, desde luego que en ya casi estas 2 o 3 semanas que lleva la suba de pasaje y seguramente incluso hasta el lunes, que probablemente si es que ya el intendente promulga, esto pasaría a ser de carácter obligatorio. Existe un buen tiempo de casi 20 días que a ellos les va a redituar en forma muy beneficiosa, ¿verdad? Y lo que nosotros consideramos es que hace falta incluso dentro de lo que afecta también al servicio del transporte público en Asunción, controlar la frecuencia, el cumplimiento de los horarios, porque eso también incluso la Municipalidad de Asunción puede hacer con las empresas que tienen contrato con CETAMA, o sea que aquellas que únicamente circulan por Asunción y que no tienen paradas en Asunción, porque se suele controlar la emisión de gases, se controla la infraestructura del ómnibus, pero también se puede y se debe controlar la frecuencia. No hay empresa cuyo contrato no vaya a prever que tienen que cubrir horarios hasta las 23 horas, pero sabemos que casi el 50% de ellas llegada a las 7 u 8 de la noche ya no están trabajando. El control de las unidades de transporte que corresponde a Asunción, ¿también lo hace la municipalidad? También lo hace la municipalidad y ahí también tenemos una dificultad porque la municipalidad había quitado una ordenanza en la cual establecía las condiciones que debe tener el transporte público y también la antigüedad que no debería sobrepasar los 20 años. Porque precisamente, perdón concejal, las líneas que usted mencionó no tienen las mejores unidades del sistema de transporte público. Exactamente, porque cuando quitó la disposición la Junta Municipal con respecto a la infraestructura que deberían reunir y la antigüedad, también apelaron a la Corte y están también bajo el amparo de la justicia con relación a esa normativa en particular, por lo cual hay muchos colectivos de estas líneas que en realidad vienen trabajando con unidades de la década del 70. ¿Cómo están las conversaciones con el intendente para finalmente sellar esto que ya decidieron en la Junta? Y yo creo que él va a promulgar con seguridad en brevedad, porque en estas semanas estuvimos también conversando con él a causa del SOAT, ¿verdad? Y expresó su preocupación con relación al transporte público y justamente a las condiciones con las que se está brindando el transporte público en la ciudad de Asunción. Así que yo entiendo que él tiene la voluntad política como para que esto se pueda sostener, o sea, la decisión de la Junta de reducir el costo del pasaje. Con respecto a SOAT, de hecho que nosotros llegamos a un acuerdo y ya el intendente presentó la medida de acción de inconstitucionalidad con respecto a esa ley, porque afecta a la autonomía de los gobiernos municipales, no solo el de Asunción, porque una ley dispone lo que debería disponer una ordenanza tributaria, que es cuáles son las pautas que se exigen para que alguien obtenga una patente, sea esta patente comercial de conducir o lo que fuese, eso se establece por ordenanza y no por ley.
esa es la razón por la cual se solicita la inconstitucionalidad. Entonces, ¿ustedes están en estos momentos apoyando la decisión de la Intendencia de accionar contra la ley del SWAT? Y sí, porque de hecho nosotros entendemos y valoramos el espíritu de la ley en cuanto a querer darle una atención inmediata a la gente que sufre accidentes de tránsito, sí, principalmente en motocicletas, pero hay un error conceptual. Eso se tiene que trabajar desde el concepto de una emergencia, porque acá lo que se ven superadas son las instituciones de salud que ya no tienen capacidad para brindarle respuesta, y entonces lo que se deben generar son fondos de emergencia, no crear un impuesto nuevo que a la vez no va a responder de manera inmediata al problema, porque recién dentro de 6 o 7 meses va a poder disponerse del dinero. Así que conceptualmente hay un error en esa ley, y si bien busca atender un problema serio, iba por mal camino. Muchos jóvenes se movilizan diariamente en Asunción, concejal, y hoy ya se habla incluso también del boleto universitario, sí, y también del cumplimiento del boleto estudiantil para los secundarios. ¿Cómo está eso en términos de acompañamiento desde lo que significa la Junta? Bueno, en cuanto al boleto estudiantil secundario, entiendo que desde la próxima semana van a empezar a entregar los carnets a los estudiantes, según por lo menos se comprometieron las autoridades nacionales. Y en cuanto al boleto o el pasaje universitario, nosotros vamos a propiciar la próxima semana, martes a las 9:30 en la Junta Municipal, una primera audiencia pública en la que participen los dirigentes de la audiencia de la Asamblea Universitaria, los empresarios del transporte, los responsables de la CETAMA y autoridades metropolitanas de las diversas municipalidades, a fin de que iniciemos una conversación con respecto al pasaje universitario. De hecho, si nosotros seguimos considerando siempre que para el Paraguay es necesario elevar el nivel de capacitación de la gente, entonces la apuesta importante sería que los universitarios, quienes en su mayoría se ven obligados a trabajar e ir a la noche para estudiar, puedan contar con algún incentivo, en este caso a través de un pasaje con un costo reducido. ¿Se inicia entonces un proceso también con relación al boleto universitario? Iniciamos el próximo martes en la Junta Municipal a partir de las 9:30 audiencia pública sobre el pasaje universitario. Vamos a estar cubriendo también como Paraguay Noticias, y bueno, muchas gracias, concejal, por su tiempo y por acompañarnos esta tarde aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitarles en la tarea. Gracias. El concejal de la ciudad de Asunción, Elvio Segovia, hablándonos y adelantándonos también sobre esto crucial para lo que significa también los jóvenes de nuestra capital. Vamos a más informaciones, Omar. Sí, compartimos ahora nuestro habitual boletín de noticias internacionales. El mediador de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar Brahimi, se reúne con representantes del gobierno de Damasco y la oposición en el marco de la conferencia de paz en Ginebra. Pese a la tensión entre ambas partes, Brahimi reveló la disposición de establecer un alto el fuego en algunas zonas para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. En India, una mujer fue violada por 12 hombres aparentemente en cumplimiento de una orden dictada por un consejo tribal que objetaba la relación que tenía con un hombre de otra comunidad. La policía arrestó a los 12 hombres y al jefe del consejo tribal. El mexicano Edgar Tamayo fue ejecutado con una inyección letal en Texas, pese a las peticiones de los gobiernos de México y Estados Unidos para que se revisara el caso por supuestas irregularidades en el juicio. El caso de Tamayo, condenado por homicidio en 1994 por la muerte de un policía, ha tensado las relaciones diplomáticas entre México y Washington. Real Madrid y Barcelona lideran la lista de clubes con más ingresos en el fútbol que publica anualmente la firma Deloitte. Bayern de Múnich desplazó del tercer puesto a Manchester United, que por primera vez no se ubica en el podio de esta clasificación. Y de esta forma llegamos al final de nuestro servicio de la fecha, Jenny. Bien, señor, calurosa la tarde, a hidratarse bastante, ¿verdad? Compartimos entonces ya esta noche el resumen y más noticias hoy a las 19 horas. Así es, a través de la edición central los estaré acompañando para las noticias de lo último, digamos, de la jornada junto a Cristina Martínez. Buenas tardes. Mañana.